Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la santidad. El creyente tiene una razón para vivir. Vive en la tierra en santidad para un pleno desarrollo social, en cumplimiento y obediencia a Dios. En otras palabras, vivir en santidad consagrando su vida al Señor, en una búsqueda constante de perfección y crecimiento de manera personal y social. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del alma. Entonces, ¿qué es la santidad? Es apartarnos para estar en el convento y no mancharnos con el mundo malo. Es apartándome para una vida religiosa. Es ser parte o pertenecer a una iglesia. Es andar con una Biblia en la mano. Es olvidarme de mi familia y ponerme a predicar el Evangelio. Es hacer un voto de castidad para dedicarme a Dios. El ser humano, querido alumno, se hace muchas preguntas como la que acabamos de escuchar. La santidad absoluta es característica propia de Dios. Es la fuente de toda santidad y así llamamos santos, santas, las cosas relacionadas con Él o dedicadas a Él. La Santa Escritura, un lugar santo, tierra santa, Santa Cruz. También llamamos santos a los hombres y mujeres que Él santificó. La santidad es también vivir bajo principios como vida. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os haré libre. Así que si el Hijo es libre, serás verdaderamente libre. En el amor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo ser santo? Solo a ti permanezco, Jesús. Es adorar a Jesús en la Eucaristía. Es colocar amor en todo lo que hagas. Dejar rastro de amor por donde vayas. Déjate moldear por María. Aceptar la voluntad de Dios con amor. No discuta, escucha y reza. Guarda solo buenos sentimientos. No mires a los demás sino a Dios. Amar sin medida. El primer paso para ser santo es requerer ser santo. Si no quieres serlo porque crees que es imposible para ti o simplemente no quieres porque crees que hay que sufrir demasiado y prefieres tu vida tranquila y sin complicaciones, entonces estás perdido y nunca llegarás a la santidad. Evidentemente, las personas que tienen una voluntad muy débil y que se quedan en bonitos deseos, pero no ponen de su parte y no se esfuerzan, nunca podrán llegar a ser santos. Mientras no adquieras esa fuerza de voluntad que es necesaria para hacer grandes las pequeñas cosas. ¿Quién puede ser santo? Santo es el que vive en gracia de Dios, el que evita firmemente el pecado. Santo es el que hace el bien. Santo es el que ama con sinceridad. Santo es el que habla de Dios no solo con la palabra, sino con cada uno de sus actos. Santo es el que cultiva día a día una amistad íntima con Dios a través de la oración. Y por difícil que nos parezca, hay muchos santos entre nosotros.
Los objetivos para ser santos son identificar caminos cristianos hacia la santidad, comprender que la Iglesia no fabrica o inventa santos, pues es Dios quien los hace santos. Reconocer que los santos son un ejemplo y una ayuda continua para seguir a Jesús. Hay muchos caminos para llegar a la santidad, todo sea cual sea nuestra vida, y podemos ser santos. Unos llegaron a la santidad por la vía del martirio, dar la vida por Cristo. Hay santos en todos los estados de la vida, vírgenes, religiosas, casados, viudos, sacerdotes, jóvenes, niños, reyes, pordioseros, ricos y pobres, sabios y campesinos, sin estudios, esclavos, soldados y ladrones, como el buen ladrón crucificado junto a Jesús. Ha alcanzado la santidad. También santo no son las personas que nunca han cometido errores o pecados, sino quienes tratan de vivir como verdaderos hijos de Dios, pareciéndose cada día más a Él. Jesús nos dice, sean perfectos como es perfecto su Padre, que está en el cielo. Vas a escribir también algunos nombres que algunos conozcas, como San Juan Bautista, como San Judas Tadeo, como la Virgen del Carmen y así sucesivamente, lo vas a poder colocar en las actividades de Cubicol. Por ejemplo, tenemos aquí a un santo, San Benito Abad, que es patrono de Europa. Nació en el año 480 en Nurcia, en el Imperio Bizantino. Fue el iniciador de la vida monástica en Occidente, fundador de las órdenes de los benedictinos. Es venerado por la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la Luterana. Su regla estableció a las normas para vivir en comunidades monásticas. Es muy conocido por una medalla que lleva su nombre. Un plan para la santidad. Hay gente que me pide la receta y resulta que recetas no hay. Dicho esto, me atrevo a sugerir algunas pistas, como la oración. Tomarse, aunque sea solo unos minutos para saludar al Señor. La meditación de la Escritura. 5 minutos diarios para empezar, como leer el Evangelio 2 minutos y meditarlo 3. Un propósito diario de vivir en todo, siguiendo los mandamientos de Dios y de la Iglesia. La confesión frecuente. Revisar nuestra vida para no tener la carga de un pecado grave en la conciencia. La misa dominical. La devoción a la Virgen María. Si añadimos el rosario, avanzamos no a paso, sino a zancadas, quiere decir con saltos altos. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno. ¿Qué es la santidad? ¿Cuáles son los objetivos de la santidad? ¿Cómo ser santo? ¿Cómo es el plan de ser santo? ¿Cuál es el primer paso a la santidad? Dibuja y escribe una pequeña biografía de su vida de santidad de un santo el que tú desees. Hasta la siguiente clase.